Bueno, vamos a continuar entonces con lo previsto. Le decía a María que quienes no han completado todavía ese formulario que tiene que, principalmente de la tesis, en qué etapa está, la dificultad y todo. Y esto para nosotros es muy importante porque a partir de este diagnóstico, los siguientes talleres van a estar un poco en función del estado real de ustedes, no de lo que nosotros, no de nuestra representación social, diría, o de la representación que nosotros tenemos acerca del estado de su tesis. Entonces, una de las condiciones objetivas y materiales en las cuales los procesos de decisión de la pregunta se obstaculizan o se permiten. Entonces, en ese sentido, reiteramos que completen ese formulario. Tenemos 19, hasta ahora 19 personas que han respondido. Creemos que hubo más entre ayer y hoy, pero insisto que es muy importante para nosotros eso. La edad esa no la vamos a publicar, quédense tranquilos, no vamos a sacar un promedio de edad, los tesistas, nada de eso, así que hay reserva de identidad. Bien, como les adelanté, y un poco hablando con Marina, bueno, pensamos cuáles podrían ser algunas ideas para ustedes en lo que tiene que ver con dos áreas de mucha actualidad, dos líneas de investigación que atraviesan a la educación formal y no formal, que es la educación a distancia y las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Ya nadie hoy duda o no se debate respecto a la necesidad de incluir o no las TIC en el ámbito educativo. Sin embargo, creo que en ese sentido aún subyace alguna idea, concepto, prejuicio respecto a las ventajas que tendría esta incorporación, las ventajas, desventajas de la incorporación de estas TIC en la práctica docente. Especialmente con la finalidad, no solo la incorporación en sí de las TIC, sino con la idea de mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y en ese sentido, tomando lo que de programas especiales para que tienen que ver más con estudios tipo sociológicos, ¿sí? Entonces, me parece importante, y de hecho conozco muchos trabajos, hay algunos trabajos publicados, donde se intenta indagar acerca de cuál es la representación social que tienen los docentes respecto a determinado aspecto o tema en particular, como así también la actitud que tienen algunos docentes respecto, no sé, al uso de las TIC en el aula. Evidentemente, la representación social es una técnica más de corte cualitativo, y en cambio el estudio o la medición de actitudes pasa más por escalas, un poco más cuanti, pero no son, digamos, son líneas que podrían tomar en el caso de que ustedes estén pensando en una problemática relacionada con estas cuestiones que tienen que ver más con percepciones que tienen los docentes respecto al uso de las TIC en el aula, etcétera, etcétera. Sobre esto hay muchas publicaciones. Yo antes del taller puse a googlear respecto a líneas de investigación en TIC en educación, y la verdad que hay muy poco. Lo que se conoce está más publicado en España, en otros países, pero en Argentina hay muy poco publicado respecto a estos temas. Lo cual no quiere decir que no haya investigado, pero bueno, sí, obviamente falta una sistematización de todas estas tesis, todos estos trabajos en relación a estos temas. Otro tema que siempre ha sido objeto como de respecto a que los programas, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, en las escuelas, fracasados, que sí ha tenido más por ahí un impacto de lo social, porque en realidad cuando nace el programa Conectar Igualdad,
tenía esta finalidad, digamos, una inclusión digital, también una igualdad en términos sociales. Subyace la idea de que en términos de igualdad social, el programa Conectar Igualdad sí ha favorecido esto de que todas las personas tengan en su casa, o se lleven, una vez finalizado su paso por la escuela media, se lleven una computadora y esa computadora, bueno, tiene una finalidad de inclusión digital. Lo que hay muchas dudas, y se habla mucho en esto, sin por ahí que haya trabajo de investigación también que dé cuenta que esto es así, respecto a la falta de la inclusión en programas entregados por el gobierno, las computadoras entregadas por el gobierno. Entonces me parece que ahí también tienen un área de vacancia importante ustedes para tomar, que es esto. ¿Qué impacto han tenido, sí, dentro de este marco del programa Conectar Igualdad, las computadoras? Y hubo otros programas, por ejemplo, también basados, son programas políticas de inclusión digital, como también el programa, alguien habrá escuchado hablar del programa PIE, o Primaria Digital. Primaria Digital en realidad es la continuación del programa de Conectar Igualdad. El programa Conectar Igualdad tuvo, digamos, en el 2016, Nación hizo de alguna manera entrega a las provincias de la administración de este programa, pero se presentaron inconvenientes, es que, por ejemplo, no hubo asignado un presupuesto para mantener ese equipamiento. Entonces, bueno, esto lo que se supone es que esto también fue un motivo para que este programa perdiera continuidad. Las máquinas se tornaban obsoletas y no había quien pudiera repararlas. Estoy hablando de los establecimientos educativos. Entonces, también es una buena línea para pensar más allá de la incorporación o las mejoras que tuvieron las TIC, las computadoras, en el aprendizaje, también el estado actual de ese equipamiento, porque ahí se supone que el Estado invierte fuertemente en políticas de inclusión digital, entregando a escuelas, servidores, computadoras, proyectores. Y yo, una cosa que sí, y esto es particular, siempre me he preguntado, ¿cuál es el estado hoy? Después, por ejemplo, de Primaria Digital fue hace 4 años, creo que fue en el 2014, bueno, llevamos para 5 años. ¿Cuál es el estado hoy de ese equipamiento? Como también para pensar si realmente por ahí este gasto de la administración pública se corresponde o tiene un beneficio no solo a corto plazo, sino a largo plazo, ¿sí? Yo, como les dije, a mí particularmente es una pregunta que tal vez por haber actuado en alguna de estas etapas de capacitación del programa PIE como coordinador general de la provincia, mi pregunta es, ¿qué pasa hoy con ese equipamiento? La docente mejor. Pasa que por ahí es más fácil detectar el estado real de un equipamiento a través de la observación directa o pidiendo el ingreso al aula donde estaría ese equipamiento para ver primero si está y segundo si se usa. Por ahí se hace un poco más complejo el estudiar la práctica docente, el analizar los resultados en la práctica docente, porque ya no es un estudio que se puede hacer a simple vista. Ya necesito realizar entrevistas personales y muchas veces esas entrevistas personales chocan con el directivo, el ingreso a la institución, o la pérdida de objetividad que a veces tiene el directivo o el docente al contestar preguntas como ¿usted está utilizando la computadora con fines educativos? Y sí, lo más probable es que sea así. Entonces, bueno, estaría bueno, y lo dejo planteado para quienes no tienen todavía definido, y por ahí les gusta esta línea que tiene que ver con las TIC, pensar en alguna problemática en relación a esto. A mí se me ocurrió, digo, tal vez porque está muy vinculado a mi interés personal, producto de este paso por etapas de capacitación,
analizar estos resultados, porque si no es como que siempre hablamos a partir de ideas que subyacen en el común de la gente respecto a los resultados de los programas, pero efectivamente, y esto yo lo puedo comprobar y lo puedo decir, no hay datos certeros respecto a resultados que tengan que ver con incidencia en la práctica, o complementándose eso con el estado, como le dije, el estado actual del equipamiento. Acá en Catamarca ha pasado con muchas escuelas el programa PIE, por ejemplo, a los pocos meses los equipos ya estaban guardados, o bien han sido robados en alguna institución. Acá hay una en Valle Viejo que justamente robaron, cuando se entregó ese equipamiento eran 20 netbooks, un carro móvil que le llamaban, que proveía de internet a la institución, data, cámara digital, es decir, todo lo que siempre como docente criticamos cuando tenemos que enseñar en estos establecimientos que no está presente, y siempre dijimos que a veces creo que en muchos casos, en el caso del docente es como una excusa para no usarlo, esto de que no está presente en la institución, estaba presente, pero bueno, creo que no creo particularmente, y esto tampoco no está comprobado, que no se hizo un uso correcto, y yo creo que si hoy se indaga respecto a esto, sería un muy buen aporte a este campo. Como ideas. El programa PI es el Programa Integral para la Igualdad Educativa, no sé si alguno escuchó hablar, es un programa que fundamentalmente está dirigido a escuelas estatales, urbanas, primarias, a las que asisten niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. Esos eran los destinatarios de este programa Primaria Digital. Y otro tema que también, esto tiene que ver por ahí más en lo que respecta a las prácticas virtuales. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un webinar que es prácticamente, y él dejó abierto este también interés por lo que él llama analísticas de aprendizaje o minería de datos. En realidad el concepto más técnico es minería de datos. ¿En qué consiste? Bueno, en un registro dice de huellas digitales, alumnos, ingresan docentes y dejan, como le llaman mucho, sus huellas digitales. Dejan su paso, su marca, digamos, en esas plataformas. Lo que este autor, este profesional planteaba es también el interés o la necesidad de indagar respecto a la situación de estos alumnos o al paso, digamos, de estos alumnos o al docente en términos, por ejemplo, de cuál es la hora de mayor frecuencia o de acceso, si trabaja, si no trabaja, si tiene familia, si lo hace los fines de semana. Entonces, bueno, esto de pronto puede llegar a configurar un perfil de nuestros estudiantes que dé cuenta de que, da cuenta, por ejemplo, que, bueno, no es lo que nosotros pensábamos, que si ponemos las actividades durante la semana o el tope de, a ver, el día final de cumplimiento o entrega de actividad el día viernes, lo más probable sería que a lo mejor ellos están ingresando a los fines de semana en horas pico. Entonces, siempre está lo que nosotros creemos, y especialmente quienes estamos en lo presencial, porque estamos acostumbrados a esto, a venir y dar clases de lunes a viernes, y el fin de semana no me molesten para nada, a lo que realmente implica hacer o implica el trabajo en entornos virtuales. Entonces, esta es otra cuestión que se puede analizar, no es tan difícil también hacerlo, por ahí es un trabajo más de corte estadístico cuantitativo, analizar, digamos, estas cuestiones como para poder construir un perfil de nuestro estudiante virtual en una carrera determinada. Acá hay dos carreras en la Facultad de Humanidades, que son la licenciatura en Educación Especial y la licenciatura en Gestión Educativa. Bueno, ahí hay una gran masa de datos, por eso se llama minería de datos. La minería de datos implica contar con una cantidad
importante la información para de allí yo poder extraer algo o poder analizar un fenómeno a partir de datos precisos. Esa sería como otra línea, tal vez el término minería de datos nos asusta a los docentes, porque por ahí se relacionan más con cuestiones de corte técnico, pero les aseguro que no es difícil indagar respecto a esto y, por ejemplo, construir un perfil del estudiante en tal carrera. Y con esto creo que estaríamos también realizando un aporte importante a este campo que es la formación en entornos virtuales. Porque, como les digo, no hay mucho, no se recoge mucho en torno a investigaciones de este tipo. Y son factibles realizar. Yo estoy pensando en cuestiones que a ustedes no les demanden mucho tiempo y principalmente donde la información ustedes la tienen a mano, que eso es fundamental cuando ustedes encaran una tesis. A veces nos proponemos una tesis que bueno, nos interesa por una situación particular, por la que atravesamos, nuestra formación, en nuestra práctica actual, lo que sea. Pero no olvidamos que necesitamos contar con la información, ya sea aquellos que nos informen, los que son nuestros informantes o cualquier otra, pero porque si no es como que, bueno, no tenemos ese marco teórico que necesitamos para que le dé fuerza a nuestra tesis, ¿sí? En el marco de lo que se pretende que sea una tesis. Entonces, yo les dije, esto es muy rápido, muy breve, pero pensando en algunas propuestas que les podía traer, especialmente, como vuelvo a reiterar, para aquellos que todavía no tienen definido su tema y les interesa esto de la formación en entornos virtuales, las prácticas con las TIC. Hoy se está usando mucho conceptos como aula invertida. Se están haciendo algunas experiencias bajo el concepto de aula invertida, es decir, esto de pensar o repensar la enseñanza, ya no, digamos, quitándole un papel fundamental a lo que es estancia presencial, o tal vez no quitándole ese papel fundamental, redefiniendo lo que es la clase presencial, que ya no se piensa como una clase destinada a dar todos los contenidos y nada más. Actividades ahí. Exacto, realizar todas las actividades ahí, que todo concluya en esa clase, sino en realidad la idea es poder ocupar ese espacio presencial para recuperar todo lo que se ha leído previamente, para debatir, para construir síntesis, resúmenes respecto de un tema. Un espacio que se aprovecharía más en términos del verdadero sentido que tiene el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, son tendencias que de alguna manera están hoy poniéndose, yo a veces digo de moda, desgraciadamente se ponen de moda y después dejan un tiempo de estar y aparecen otras prácticas que tienen distintos nombres, pero que resultan lo mismo. Otro concepto también que lo estamos usando, por ejemplo, en la cátedra TIC, acá en el profesorado, el concepto de gamificación. Yo cuando me escuché por primera vez el concepto de gamificación dije, wow, ¿qué será esto? Algo nuevo. No, es lo lúdico, es un sinónimo del lúdico, el concepto de usarlo en nuestras clases, el juego como una instancia de aprendizaje y también de alguna manera poner en práctica todo lo que implica el juego, que es el estímulo, la premiación, ese incentivo que tiene lo lúdico. Y si uno se pone a analizar y hace un recorrido por todo lo que es la historia de la educación, siempre también se habló respecto a esto de cómo la escuela no consideraba o dejaba de lado lo lúdico por no considerarlo como propio del aprendizaje. O sea, no es nada nuevo. Hoy se reflota este concepto
tal vez con otros argumentos más fuertes o de mayor peso, otorgándole la importancia que tiene esto de lo lúdico con fines educativos, pero ya también con posturas mucho más precisas, con propuestas también que surgen de parte de los docentes que deciden implementar esto, ¿no? Esta nueva experiencia. Bueno, son cuestiones que las pienso, seguiré pensando, seguiré compartiéndolas, lo que me surge. Espero que también, desde lo poco que puedo aportar, a alguien por ahí, si no tiene claro qué hacer y les interesa, bueno, pueda ocuparse de estas áreas de vacancia también y pueda finalizar en un trabajo que dé cuenta de estas problemáticas actuales.